noches, bienvenidos a Vía Pública en este martes bastante noticioso. Durante la mañana, cuando se estaba a puertas de la ceremonia en que Sebastián Piñera daría a conocer su futuro gabinete, otra noticia se robaba el protagonismo. El autor de la frase "la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas" fallecía a los 103 años. Nicanor Parra, el longevo antipoeta, el mayor del clan Parra, el que revolucionó a la poesía a mediados del siglo pasado, intervenía con su muerte en esta jornada marcada por lo político. Fue en ese contexto en que el presidente electo dio a conocer a quienes lo van a acompañar a partir del 11 de marzo. Hubo varias sorpresas, 6 exministros y algunos nombres que provocaron críticas de inmediato. ¿Cuáles son las señales que se envían con este gabinete? ¿Es un equipo de centro derecha o representa opiniones más bien extremas, más conservadoras en lo valórico, más neoliberal en lo económico? De todo eso vamos a conversar esta noche en el debate de Vía Pública. Y tenemos también una pregunta en la página de Facebook de 24 horas para que ustedes opinen, y tiene que ver también, por supuesto, por lo que vamos a estar conversando esta noche en el debate. Sebastián Piñera dijo que quería formar un gobierno de unidad. ¿Crees que las elecciones de su gabinete apuntan a eso, sí o no? Son las alternativas y los resultados los vamos a estar revisando al término de este Vía Pública. Pero veamos esas noticias que han estado marcando esta jornada. Diversas reacciones tras nombramientos del nuevo gabinete de Piñera, críticas desde el oficialismo por el nombre de Gerardo Varela en educación y respaldo desde Chile Vamos al carácter económico y social del equipo ministerial. Lo mencionábamos, a los 103 años falleció el poeta Nicanor Parra. Mundo artístico y cultural de nuestro país y también del extranjero lamentaron su muerte, pero ensalzaron su obra. El gobierno decretó 2 días de luto. Y los cancilleres del Grupo de Lima rechazaron el anuncio de la Asamblea Constituyente de Venezuela de adelantar las elecciones presidenciales en ese país. La decisión provocó el retiro de México como negociador en el proceso. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a estar en algunos minutos más de regreso acá en Vía Pública con el debate de esta noche. Una mezcla entre experiencia y renovación resume en parte el gabinete que va a acompañar al presidente electo Sebastián Piñera a partir del 11 de marzo. 6 ministros ya estuvieron en anteriores gabinetes, con 3 de ellos repitiendo la misma cartera, partiendo por Andrés Chadwick encabezando Interior. ¿Cuáles fueron las sorpresas de la jornada? Lo vemos en la siguiente nota. Se suponía que llegarían escondidos en un bus polarizado y que no los veríamos hasta que el presidente electo anunciara a los 23 integrantes de su gabinete. Sin embargo, después del misterio, varios de ellos llegaron al ex Congreso Nacional caminando uno tras otro, todos menos las sorpresas. Muchas gracias. Presidente, ¿el gabinete completo están los 23 ministros o falta alguno? ¿Ah? En medio de la incertidumbre y siempre acompañado por su esposa Cecilia Morel, fue el propio presidente electo quien inició la ceremonia, aunque no sin antes referirse al sorpresivo y coincidente fallecimiento de Nicanor Parra. Y por eso quiero pedir un sentido y emocionado minuto de silencio por don Nicanor Parra. Muchas gracias. Recuerdo que dio paso a los agradecimientos que no solo alcanzaron al mundo político, sino que también a las familias del nuevo gabinete que deberán acostumbrarse al intenso estilo 24/7. Venimos a unir y no a dividir. Y ese es un mensaje que va a impregnar nuestro gobierno. Reenfocar a Chile hacia las verdaderas desafíos y discusiones del futuro. Y no seguir tan empantanados en viejas querellas, viejas odiosidades y viejas divisiones. Segundo mandato en el que Sebastián Piñera pretende lograr un gobierno de unidad, progreso, compromiso social y futuro, tareas que enfrentará con un cercano y conocido comité político, integrado por su círculo más cercano, Andrés Chadwick en el Ministerio del Interior, Cecilia Pérez nuevamente a la vocería, Felipe Larraín en la cartera de Hacienda y luego, la sorpresa, el nombramiento de su ex jefe programático y militante Evópoli en la Secretaría General de la Presidencia. Don Gonzalo Blumel Maquille. Un nombramiento que, según algunos, imprime renovación al gabinete y que, al pertenecer a Evópoli, el partido más liberal de Chile Vamos, podría tener más facilidades para negociar con sectores como el Frente Amplio. Presidente Evópoli, por supuesto. Con un estilo un poco distinto, de más diálogo, más unidad.
de superar un poco la confrontación y la crispación de estos últimos años. Y desde ese punto de vista yo estoy seguro que va a haber un espacio para mucho diálogo, para estar abiertos también a recibir ideas. Pero no solo este nombramiento se convirtió en sorpresa, sino que la designación de Roberto Ampuero, expresidente del Consejo de la Cultura y ex militante comunista, que desde ahora se convertirá en el canciller chileno. Gran responsabilidad, es un gran privilegio, es un gran honor y además implica un trabajo muy serio y de mucha responsabilidad ante el presidente, ante el gobierno y ante los chilenos. Tiene mucha experiencia en relaciones internacionales, bueno, de hecho fue embajador y además de eso es una persona que tiene una inteligencia y una capacidad muy grande. Cartera en la que Alfredo Moreno parecía correr con ventaja. Sin embargo, el resultado fue inesperado y el ex canciller y hasta este martes, máximo dirigente de los grandes empresarios, ahora asumirá en Desarrollo Social y Familia, área que el mandatario electo reimpulsará, no solo cambiando su nombre, sino que integrándolo sí o sí al comité político para equiparar su influencia con la del Ministerio de Hacienda. Mayor empuje que, según algunos en Chile Vamos, se podría llegar a transformar en una especie de trampolín para una eventual carrera presidencial en 2022. Este es un trabajo que hay que enfrentarlo, como todos los ministerios, al 100%. Así que yo lo tomo de esa manera. Me he dedicado estos días a renunciar a muchas cosas. Terminaré durante el día de hoy o mañana a renunciar a todo eso y dedicar desde ya, aunque el gobierno empieza en marzo, todo el tiempo y capacidades a esta tarea. Es una designación que refleja la importancia que le vamos a dar a compatibilizar el desarrollo económico con el desarrollo social. Equipo en el que llamó la atención el nombramiento del abogado y columnista Gerardo Varela en la polémica cartera de Educación. Un gabinete en el que, tal como se esperaba, fue designado uno de los 9 hermanos Walker, Antonio Walker, agricultor, acompañado, eso sí, por el senador Patricio Walker, único demócrata cristiano en la ceremonia. Ellos son demócratas cristianos, auténticos, tienen domicilio conocido en la centroizquierda, son muy disciplinados, les tengo gran respeto, son muy firmes en sus convicciones, así que no los voy a tratar de convencer. Ahora, si alguno se convence, bienvenido. Carteras en las que hubo menor participación de las mujeres, que solo obtuvieron 7 ministerios, además de Cecilia Pérez, la ex subsecretaria de Transporte Gloria Hood como titular de la misma cartera, la ex directora de Elige Vivir Sano, Pauline Cantor, llegó a Deportes, Susana Jiménez en Energía, la ex militante UDI Marcela Cubillos encabezará Medio Ambiente, mientras que Alejandra Pérez, ex presidenta del directorio de Canal 13, asume en el Consejo de la Cultura. A ella se suma Isabel Pla, militante UDI, que dirigirá el Ministerio de la Mujer. Un sello de este gobierno, que es generar progreso, pero que ese progreso sea un progreso solidario, bienestar, pero con justicia. Que avancemos todo, pero que nadie se quede atrás. 23 titulares en el nuevo equipo de Sebastián Piñera, que ya recibieron un regalo bastante moderno. La lectura apasionada que van a tener durante este verano. Y no se asusten, no le vamos a entregar un pendrive porque eso ya es parte de la historia. Pero sí les vamos a dar acceso a un Dropbox, donde en cualquier lugar del mundo en que se encuentren, van a tener mucho más material para amenizar sus merecidas vacaciones. Una ceremonia que culminó con la primera fotografía oficial del gabinete recién nombrado, equipo que asumirá el próximo 11 de marzo, siempre liderado por el presidente electo Sebastián Piñera. Bueno, queremos analizar precisamente a quienes van a integrar este gabinete del presidente electo Sebastián Piñera. Saludamos a quienes nos acompañan esta noche. Primero, Rodrigo Espinosa, doctorante en Ciencia Política de la Universidad Católica. Rodrigo, gracias por estar aquí esta noche. A usted por la invitación. Marta Lagos, directora ejecutiva de Latino Barómetro y Mori Chile. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Y Robert Funk, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Robert, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Comencemos primero en términos generales. ¿Cuáles son las señales que se pueden sacar mirando en conjunto a quienes se han escogido para ser parte del gabinete, para ser parte del equipo que va a acompañar a Sebastián Piñera? Marta. Mira, yo creo que en general uno podría decir este no es un gabinete sorprendente. Es un gabinete de derecha, la derecha clásica chilena, que de centro no tiene nada. Yo diría eso es lo primero que uno identifica en el gabinete, que tampoco es sorprendente porque ellos ganaron con esa
con ese lema, o sea, corresponde a la campaña. Fue una campaña en contra de la izquierda, con los emblemas de recuperar lo que la izquierda había desarmado según la campaña, y por lo tanto era una posición claramente de derecha. Y creo que este es un gabinete de derecha y va a ser un gobierno de derecha. Y yo creo que hay varios ministerios que demuestran eso. En primer lugar, educación. No pusieron a un liberal progresista en educación, por ponerlo de una manera. Medio ambiente. La Marcela Cubillo votó en contra de la formación de la Comisión de Medio Ambiente cuando era diputada. Tampoco es, digamos, pro medio ambiente. Entonces, la Isabel Pla, en el tema de la mujer, estaba francamente en contra de la ley de aborto, que era por lo demás el lema de la campaña. O sea, no hay nada equivocado ni malo en eso, pero así era. Entonces, me parece que esos son puntos que uno puede ir recorriendo los distintos ministerios. Son puntos que muestran, ¿no es cierto?, la característica que va a tener este gobierno. Y lo muestra muy diáfanamente, no, sin ningún misterio. ¿Coinciden ustedes en que es un gobierno no de centro-derecha, sino más bien de derecha? Sí, absolutamente yo coincido con la lectura del gobierno de centro-derecha, sobre todo con esta intención de contrarreforma, por decirlo de alguna manera, de quitarle continuidad a ciertas reformas que se emprendieron durante el gobierno de Michelle Bachelet. Pero también me llama mucho la atención ciertas designaciones polémicas, por decirlo de alguna manera, sobre todo, como nombraba Marta, en educación, en el Ministerio de la Mujer también. Y bueno, pueden haber algunas sorpresas también, pero sin duda alguna creo que aquí también se perdió una oportunidad de mostrar lo que podríamos llamar como una nueva derecha, donde la derecha más liberal, más dialogante con el centro, podría haber estado incorporada al gabinete, pero sin embargo, como dijo Marta también, es un gobierno de derecha a secas, y si el gobierno no aprende de su administración anterior, eso puede llevar a tensiones, sobre todo con el movimiento social. Ya, pero ¿se traicionan elementos o aspectos que se hayan mencionado durante la campaña con los nombres que finalmente se escogen para el gabinete? Yo creo que voy a discrepar un poco. Es un gabinete de derecha, pero más que de derecha es un gabinete, me llama la atención, a pesar de que haya gente de los partidos de derecha, es un gabinete piñerista. Las 7 o 8 personas que se repiten, o 6 personas que se repiten el plato, algunos en los mismos cargos que estuvieron antes, son el equipo de confianza de Piñera. Y los otros también de alguna forma tienen súper claro que están ahí por Piñera, trabajando por Piñera. Y lo que ya sabemos que también que cualquier ministro siempre va a ser, incluso el ministro de Hacienda, a diferencia de otros gobiernos, es Piñera el que toma las grandes decisiones y fija las grandes líneas. Entonces yo creo que esto, en primero, un gabinete muy piñerista. Segundo, a pesar de que hay gente que es muy derecha, estoy de acuerdo con los nombres que menciona Marta, Isabel Pla, etcétera. Los comentarios de Varela respecto a educación, yo creo que le van a causar problemas incluso antes de asumir. Sí, ya la Confecha, el Colegio de Profesores. Está claro, incluso tiene algo de provocación, o sea, es una señal política de mostrar nosotros nos vamos a seguir esta línea, y es una especie de provocación, y también están pidiendo de alguna forma una reacción, si eso viene en términos de manifestaciones, ahí veremos. Pero yo creo que lo que también hay gente que representa lo que la derecha llama liberalismo, que no es mi tipo de liberalismo, pero es gente como Blumel, gente vinculada a Evópoli. Yo creo que hay sangre nueva, gente nueva. Yo creo que para mucha de la gente que está en el gabinete, muchos de los temas valóricos tradicionales no son gran tema, y hay que ver si eso logra ingresar dentro del discurso del nuevo gobierno. Pero fíjate que yo creo que ahí hay dos características que puede tener el gobierno que pueden convivir, ¿no es cierto? Una es la declaración de Alfredo Moreno, ¿no es cierto?, de que este va a ser un gobierno en que todos van a crecer y nadie se va a quedar atrás, ¿no es cierto? Que si hay, digamos, un buen manejo de las políticas sociales puede resultar exitoso. Nadie dice que no pueda ser exitoso. Pero al mismo tiempo da la impresión de que en los temas más valóricos, que fueron conflictivos contra o de cara al gobierno de Michelle Bachelet,
puede haber una derecha mucho más dura. O sea, yo creo que ambas cosas son... No es incompatible que sea un gobierno, ¿no es cierto?, prosocial, con políticas públicas, digamos, de repartición, de distribución de la riqueza, y por otra parte, muy duro en lo valórico, ¿no? Entonces, me parece que eso es un poco lo que uno logra identificar, porque además de eso tú tienes pesos pesados como Larraín en justicia y Espina en defensa, que son, digamos, de los políticos más experimentados que tiene este país. Si uno buscara en el Senado, entre los ex senadores, eso es lo que hay. Eso es lo más experimentado que tiene este país. Y por lo tanto tiene ahí un peso, un tonelaje, si uno quiere decirlo de esa manera, que no tuvo el primer gobierno. El problema que tuvo el gabinete del primer gobierno, el primer gabinete, que era un gabinete que no tenía tonelaje político. Y este gabinete tiene tonelaje político. Entonces tú identificas eso como tres áreas. El tonelaje, ¿no es cierto?, de los viejos zorros de la política. Después tiene esta cosa nueva que puede resultar exitosa de Moreno, con lo cual lo llevaría a la candidatura. Y por otra parte esta dureza valórica que se ve claramente en 3-4 ministerios. Si ocurre eso, yo creo que eso va a ser una señal del poder y el peso del voto evangélico en Chile. Yo creo que esa combinación es una respuesta, incluso un guiño. Con el 11%. Bueno, pero esa combinación me parece muy vinculada a esa preferencia política. Sí, pero cuando uno intenta buscar un ADN, por decirlo de alguna manera, del gabinete Sebastián Piñera y al mirar los principales nombres en los ministerios más relevantes, la composición prácticamente es de la derecha, que tiene una mirada más bien empresarial. No olvidemos que con el afán de impulsar una agenda completamente derecha, Sebastián Piñera sacó el 36% de los votos en la primera vuelta. Y si hubo un elemento que fue clave en el balotaje, fue la obtención de los votos por parte de la derecha más social, por llamarlo de alguna manera, de los sandonismos, y que permitió en cierta manera un intercambio de votos de gente que votó por el Frente Amplio, que lo hizo por Sebastián Piñera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A eso iba yo con la pregunta de si acaso aquí se traicionaba algún tipo de elemento de la campaña. ¿Siente que, por ejemplo, ese tipo de efectos, si vemos el de segunda vuelta, se y si las ideas de esta derecha más empresarial que está en el gabinete se llevan al límite y no dialogan con la derecha social, puede generar conflicto dentro de la coalición de gobierno, así como en el diálogo con el centro político, pensando en los partidos como más pivotales que van a ser clave en la negociación parlamentaria a la hora de sacar leyes, como el caso de la democracia cristiana. Claro. Un punto relevante, pero me gustaría que fuéramos ya analizando por nombres. ¿Cuál es la mayor sorpresa, creen ustedes? Para mí, sin duda, que el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya. Roberto Ampuero. O sea, yo creo que, no quiero desmerecer a Roberto Ampuero, que fue ministro, embajador y tiene su currículum. Me da la impresión de que el ministro de Relaciones Exteriores va a ser el presidente Sebastián Piñera. O sea, porque, claro, o él oponía a una persona sumamente fuerte, políticamente fuerte, por ejemplo, Hernán Larraín, o ponía a una persona, ¿no es cierto?, menos políticamente fuerte, porque Ampuero no tiene tonelaje político en la política chilena. Él tiene tonelaje profesional, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la señal que se quiere mandar con colocar a Roberto Ampuero en ese cargo? Esperemos. Yo creo ¿Para dónde va el mensaje? Yo creo ¿Es también una provocación? Tal vez está pensando que Ampuero es alguien que, por su biografía, tiene cierta experiencia, digamos, internacional, incluso no podría decir transversal, que tal vez le da cierta capacidad de diálogo con distintos tipos de régimen y comunidades y gobiernos en el mundo. Más allá de eso, más allá de su biografía, su experiencia y su travesía ideológica, no veo mucha lógica. Roberto Ampuero tiene una característica que los otros ministros de Relaciones Exteriores no han tenido, y es que conoce muy bien Europa. Él fue marido del embajador de Guatemala en Alemania, al tiempo que nosotros éramos embajadores en Alemania, y vivió, por lo tanto, esos 4 años que fueron años muy emblemáticos para la unidad europea, etcétera, toda la formación del euro, etcétera. Y por lo tanto conoce muy bien el corazón de Europa, cosa rara para un ministro de Relaciones Exteriores que siempre han estado mirando a Estados Unidos. Entonces, eso puede ser interesante también. Pero también, por otra parte, Ampuero mismo estuvo radicado en Cuba y radicado en la RDA también en Alemania.
Pero tampoco yo no exageraría con su nominación, porque al final de cuentas lo que ocurre con estos ministerios es que la poca exposición política que tienen. De hecho, los cancilleres siempre terminan siendo personajes como muy bien evaluados por la menor exposición política si se compara, por ejemplo, con educación. Por lo tanto, tal vez ahí la designación de Ampuero, más allá de la poca o mucha experiencia que tenga, tal vez tenga un afán más bien político de proyectar figuras en el mediano plazo para empezar a mover cartas presidenciables más allá de Alberto Moreno. Ya, pero no tiene tanta exposición pese a que en marzo se venga esta nueva etapa del proceso de La Haya. O sea, puede empezar patas para arriba porque La Haya puede salir mal. Claro, independiente que sea otro equipo el que esté llevando esto, el que va a tener que dar las entrevistas y liderar al menos frente a los medios de comunicación es el canciller. Tal vez en ese caso sería alguien a quien podríamos decir no tiene un capital político suficiente y en caso de que las cosas salgan mal, bueno, lo cambian y ponen a uno que sí tiene más peso político y termina siendo una jugada más bien estratégica. Sí, aunque tener que estar cambiando es una suerte de improvisación también. Bueno, pero Piñera tuvo harta rotativa ministerial durante su primer gobierno. Pero también hay que decir que las demandas que hemos tenido, ¿no es cierto?, como país por parte de nuestros vecinos, de alguna manera han paralizado la política exterior chilena y yo creo que desde la demanda de Perú, Chile no ha tenido política exterior, por defecto, porque en realidad la política exterior ha consistido en defenderse. Y no en tener una cuestión proactiva o una cosa a través de a favor de la integración o alguna iniciativa, ¿no es cierto?, intrarregional. Lo que ha primado, por lo menos desde el punto de vista de la opinión pública, es la defensa, ¿no es cierto?, de los intereses nacionales versus estas demandas de los vecinos. Ese es uno de los grandes costos de tener a alguien como Ampuero en ese cargo, porque no hemos podido repensar la política exterior probablemente desde el retorno a la democracia. Ha sido básicamente el Tratado de Libre Comercio, un poco el tema regional, y el mundo está cambiando de una forma muy dramática con los cambios en Estados Unidos, con el peso de China, en fin, y Chile no ha podido repensar, y no sé si Ampuero es la persona que vaya a repensar nuestras prioridades globales. Y segundo, internamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores es un poco distinto a los otros porque tiene diplomáticos de carrera. Es un bueno, le va a tocar la reforma porque ahora se está cerrando la reforma y le va a tocar a él implementar la reforma. Pero en realidad tiene el peso interno para hacerlo, entonces es curioso. Sí. El otro ministro, algo hemos mencionado también, que ha generado harta polémica, es el futuro ministro de Educación, Gerardo Varela. Estaba revisando parte de las frases. Claro, conocer la opinión de él no es tan difícil porque era columnista. Entonces, ahí, por ejemplo, algunas de las frases que él había planteado en esas columnas. La solución para la educación no es la gratuidad ni la prohibición del lucro, sino que el desafío es cómo seguir atrayendo inversiones. Habla de la educación, de la salud y la seguridad, tanto como derechos como bienes económicos. Tiene una mirada crítica sobre varios de los puntos que son parte de las reformas clave de la presidenta Michelle Bachelet. Pero yo fíjate que explican ustedes ahí que se haya nombrado a él? Yo veo eso sumamente claro. Yo creo que aquí hubo una campaña, ¿no es cierto?, donde se dijo reforma educacional mal. Básicamente ese era el mensaje, ¿no es cierto? Y ellos se sitúan en el otro extremo. Este ministro nuevo, ¿no es cierto?, se sitúa en el otro extremo de esa reforma. Me parece que más que una provocación es una afirmación de lo ya dicho. Lo mismo el caso del Ministerio de la Mujer. No me sorprende para nada. Me parece congruente con una posición sumamente dura que hubo durante la campaña. Sí. Pero a mí me sorprende. Ahora, lo de Osandón lo dijo hoy día, ojo, él lo dijo, el presidente está comprometido con nosotros a la gratuidad universal. Lo dijo como diciendo, a pesar de todo esto... Y después Sebastián Piñera también planteó que el compromiso de mantener la gratuidad estaba, que eso iba a seguir tal cual. Tal vez el tema vaya más que en lo que haya dicho o lo que haya opinado es... ¿Cuál es su vínculo con la educación? Es que ese es el tema, porque para mí tiene que ver bastante con los méritos, porque no tiene una trayectoria profesional en materia de educación. De hecho, él fue durante mucho tiempo abogado corporativo
qué es lo más llamativo y lo que podría ser más polémico de su designación, pero está muy vinculado a lo que yo planteaba al inicio del debate acá, que efectivamente tiene que ver con intensificar esta agenda de derecha económica y efectivamente también por otra parte aparece de inmediato la voz de Osandón diciendo, momento, acá el presidente se comprometió a mantener ciertas políticas públicas que es el caso de la gratuidad y no vaya a ser de extrañar si es que se mantiene en el cargo durante un periodo prolongado que existe esta tensión entre Varela, por ejemplo, y Osandón en el futuro. Así que pueden ser gente de la misma coalición con ideas distintas que puedan entrar en conflicto. Yo espero que no esté haciendo algo, que no esté repitiendo un error que cometió en el primer gobierno. Que cuando surgieron las manifestaciones, el gobierno de Piñera tomó una actitud un poco de, bueno, dejemos que existan, vamos a presentar a nuestros opositores como desordenados, como revolucionarios. Una minoría. Y la minoría, y nosotros representamos la mayoría silenciosa, responsable, y la gobernabilidad y la tranquilidad, etc. Y hay un poco de ese discurso, si uno escucha incluso el discurso de Piñera hoy día, vuelve ese discurso que nosotros representamos, hacer las cosas bien, responsables, tranquilos, eso es lo que quiere la clase media, en fin. Y es posible que este nombramiento con el discurso que tenga sea una especie, espero que no sea así, pero es posible que sea una especie de provocación para de nuevo empujar al otro lado a ir a la calle, a oponerse y presentar a la oposición como una oposición radical, poco responsable, etcétera, y ellos como los más Ahora, tradicionales. hay otra cosa que llama la atención, son los que no están. CEP, por ejemplo. No hay nadie en el mundo del CEP. ¿Qué pasó con los más jóvenes? Que el único representante vendría siendo Blumen, es como el negrito de Harvard, ¿no es cierto? Hay uno, por lo menos, no pueden decir que no está, que no hay un representante. Yo creo que esto también indica, ¿no es cierto?, que él elige, como decía antes, el tonelaje político y elige el simbolismo del otro extremo. O sea, este gabinete no está tan cuoteado como uno habría esperado que hubiera sido, porque hay ciertos ámbitos, ¿no es cierto?, de la derecha que no están. Osandón, no hay nadie de Osandón, no hay nadie del CEP. O sea, buscaron a las personas más que tratando de tener algún tipo de equilibrio, pero no necesariamente por cuota, lo que tampoco es una mala cosa. Me da la impresión de que a lo mejor esto es una lectura absolutamente, digamos, incorrecta, pero si uno lee dice, bueno, ¿quiénes son los que faltan en la lista? ¿No? ¿Y cómo evalúas ahí el retorno de ciertas figuras? Por ejemplo, Marcela Cubillo. Mira, a mí lo de Marcela Cubillo me llama profundamente la atención y lo vinculo a una declaración que hizo Alfredo Moreno hace una semana o 10 días, cuando a propósito de algo dijo, bueno, aquí lo que se necesita es una shock de inversión, ¿ya? Él como presidente de la Confederación, aquí lo que se necesita es un shock de inversión, pero para ello, refiriéndose por supuesto también a la minería, se requiere una flexibilización de las normas medioambientales. Yo uno esas dos cosas y digo, Marcelo Cubillo votó en contra de la Comisión de Medio Ambiente, pusieron una persona, ¿no es cierto?, más bien pro flexibilización de las normas medioambientales que permitan el rápido llegada de las inversiones mineras. Porque sin inversión minera no va a haber un crecimiento muy grande muy rápidamente. O sea, es necesario reactivar la inversión minera, a pesar de que los proyectos mineros siempre son lentos y qué sé yo, etcétera. Pero sin la inversión minera nosotros estamos ahí nomás. Sí, ¿coinciden ustedes con esa mirada? Estamos hablando de Marcela Cubillo, exdiputada de la UDI, que también estuvo muy ligada a los temas de educación, por eso en algún momento se pensó que tal vez esa iba a ser la cartera en que iba a asumir. Claro, es que también se puede dar un factor porque el gabinete no va a durar en su versión original 4 años. Entonces Marcela Cubillo es una persona que tiene experiencia y que por lo tanto, bueno, si en medio ambiente no funciona, la podemos poner en otra cartera sin tener que hacer un enroque demasiado complejo. Entonces me parece que su nombre podría ser como una suerte de comodín que lo puedes poner en más de una ubicación dentro del gabinete. Pero por otra parte, sí, más allá de los equilibrios políticos, lo que me llama profundamente la atención, pensando en Marcela Cubillo y las mujeres en general, es la poca inclusión que
de las mujeres en los ministerios de primera línea. A lo más el caso de Cecilia Pérez, pero después de eso, el resto de las mujeres que componen el gabinete están en carteras que son prácticamente de segunda línea. Entonces, y se ha avanzado en compromisos como por ejemplo... Yo no diría que el Ministerio de Medio Ambiente es segunda línea. Pero si lo comparas con economía, lo comparas con Hacienda, la verdad es que este ministerio termina siendo prácticamente marginal. Si al final de cuentas, nada más simbólico que cuando Piñera llama a las mujeres a entrar, no fue porque lo mejor era para el final, sino que tenía que ver porque los ministerios, los nombres que se dieron eran por orden de relevancia. Sí. Yo creo, retomando lo que dijo Marta respecto el tema de la flexibilización en minería. Eso es muy típico de lo que se escucha hablando con empresarios que se han quejado en los últimos años, que es cada vez más difícil hacer inversión en Chile, que hay mucha regulación, el tema medioambiental, el tema de consultas locales, un montón de cosas, que dicen relación con el cambio que ha vivido Chile. O sea, Chile es otro país de lo que fue cuando Ricardo Lagos se abrían minas o atraía inversiones, y esto es una gran inversión. Hoy día Chile los chilenos exigen mayor regulación y protección, etcétera. Quieren inversión, pero quieren el otro lado también. O sea, Chile se ha convertido en un país más desarrollado, un país más normal. Y ese tipo de lógica, si es verdad lo que dice Marta, y es posible que así lo sea, es como si Chile no haya cambiado. Y digo lo mismo, si uno compara el primer gobierno de Bachelet con el segundo, para bien o para mal, tuvo otro proyecto respondiendo a otro país, a otros tiempos, a otras demandas. Y si uno compara el primer gobierno de Piñera con el segundo, es como si nada hubiera pasado. Aquí no hubo manifestación, aquí no hubo demanda estudiantil, aquí no hubo demandas de diversidad sexual, aquí no hubo demanda de ningún tipo. Vamos a tener el mismo tipo de gabinete con los mismos proyectos enfocados en economía, porque eso es lo que conocemos y eso es lo que el país requiere. Claro, porque este gabinete reactiva dos sectores muy activos socialmente. Uno son una inyección para el movimiento estudiantil y para los profesores. O sea, aquí hay dos gremios que ya están organizándose. En alerta. Y las otras son las mujeres. Sí. No hay que tomar en menos a las mujeres. Entonces, Isabel Pla se condice bastante con la reacción que ha generado en el movimiento feminista a su designación. Claro, o sea, por eso digo, son dos casos en que tú te sitúas en el otro lado, donde es muy congruente con la propia campaña. Por eso yo digo, este es un gobierno de derecha, no es un gobierno de centro derecha. Sí, yo comparto. Y además, por ejemplo, que José Ramón Valente igual había estado como negociando con empresarios que tenían proyectos de inversión trabados y ahora ocupa la cartera de economía, tiene que ver mucho con esa visión de darle más dinamismo a la economía. Pero ojo también, nuevamente, porque también se pueden llevar a retrocesos en materia de compromisos internacionales, porque hay actores dentro de la derecha que incluso han planteado la posibilidad de que Chile se salga del convenio 169 de la OIT, por ejemplo. Entonces, al final de cuentas, esto de reactivar la economía puede llevar a ciertos retrocesos sociales, por decirlo de alguna manera, sobre todo en los procesos de consulta en proyectos de inversión relevantes, que también puede generar consecuencias negativas. Sí, que nos quedan algunos minutos, pero quiero también aprovechar de preguntarles por la figura de Gonzalo Blumel. Él le va a tocar este rol en el que tiene que estar negociando con los parlamentarios. Algunos hoy decían, tal vez no va a tener la experiencia política suficiente para eso. ¿Cómo analizan ustedes el rol que le va a tocar a él desempeñar? A mí me parece que Evópolis es un buen partido para dialogar con los actores que no son necesariamente de derecha, porque al final de cuentas como que Evópolis tiene una visión más pluralista. Por ejemplo, está abierto al proceso constituyente sin asamblea, en derechos sexuales y reproductivos tiene varios puntos en común con el Frente Amplio. O sea, Evópolis es un partido que puede ser muy dialogante con el centro, que al no tener mayoría absoluta Chile Vamos, eso va a ser fundamental de cara a la tramitación de proyectos de ley. Y el tema generacional también le va a ayudar, con Frente Amplio, por ejemplo. Sí. Yo fíjate que no sé, yo creo que el Parlamento dialoga con el gobierno y el ministro de las Express es un interlocutor. Claramente Gonzalo Blumel es minoría en un gabinete tremendamente potente y políticamente con alto tonelaje. Entonces, él no tiene tonelaje propio, ¿no es cierto? Tiene una excelente carrera profesional, en fin, está empezando, ha hecho una entrada brillante, si tú quieres, pero él no tiene tolerancia político para empezar a oponerse o a sentarse, ¿no es cierto?, a negociar con gente que lleva años de circo. Yo creo que el Parlamento va a negociar
con el gobierno, y el gobierno es el gabinete en su totalidad. Y Evópoli se llevó una décima, una veintésima, ¿no es cierto? Entonces, me parece que la posición de la derecha más moderna, más liberal, está representada, pero muy minoritariamente. Casi uno podría decir, de acuerdo a su peso electoral. Pero va a tener que dialogar con el otro lado para sacar proyectos de ley porque no son mayoría absoluta. Ahora, para reformas constitucionales ni hablar. Pero mira, si tú miras las personas que han sido ministros secretarios general de gobierno que han fracasado y que son buenos políticos, o que, digamos, se tuvieron que ir porque no lograron lo que querían. Tú dices, bueno, ¿quiénes son las personas que realmente fueron exitosas? Empezando por Benninger. Claro. Y Benninger no era una persona que dialogaba, él negociaba, que era muy distinto. Él iba, se juntaba con las bancadas y decía, a ver, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quiero yo? Aquí estamos. Pero para eso necesita socios que están dispuestos a negociar. Exacto. Y los partidos ya no son los de los 90. Exacto. Entonces, ese es el punto, que el diálogo no es lo que sucede en ese ministerio. Lo que sucede ahí es la negociación, el tonelaje político de poder poner, ¿no es cierto?, cosas en contra y decir, a ver, ¿dónde nos juntamos? En definitiva. Entonces, me parece que el Parlamento dialoga con el gobierno en su totalidad y Gonzalo Blume pasa a ser un intermediador, pero no es el que, o sea, al final de cuentas termina negociando, ¿no es cierto? Nosotros todos sabemos que la ley de voto voluntario fue una negociación en que dijeron, sí, ok, aprobamos esta ley siempre y cuando ustedes aprueban esto otro. Y cuando tú le preguntas a los tres personas que intervinieron en la negociación de la ley de voto voluntario, ¿y a cambio de qué hicieron la ley de voto voluntario? No se acuerdan. Y por último, muy breve, que nos queda muy poco Así es la negociación parlamentaria. Alfredo Moreno, esta apuesta porque quede en el Ministerio de Desarrollo Social. Algunos lo ven hasta como presidencial. Hace un rato preguntaste cuáles eran las sorpresas. Sí. Para mí eso fue una sorpresa, él en ese cargo. Y yo creo que también tiene algo provocativo, porque en el fondo uno está poniendo a un ex presidente del CPC en un lugar, y es un provocativo no solamente para, digamos, los temas, sino que para el mismo ministerio, la gente con la cual dialoga ese ministerio, no están acostumbrados a dialogar con una persona que no viene del mundo social, una persona que es otra lógica, manda señales claras, pero es una sorpresa. Perfecto. Sí, bueno, pensé que iba a ahora, pero particularmente ahora el Ministerio de Desarrollo Social además va a tener otro estatus porque va a ser parte del comité político. Exacto. Así que eso va a servir bastante para que Moreno, digamos, impulse su potencial aspiración presidencial en el futuro. Eso ha sido valorado también por el otro lado de la trinchera. Exactamente, así que ahora va a estar en una cartera que va a ser bastante importante de acuerdo al estatus que se le ha dado ahora. Sí, pero es una cartera sin plata. Exactamente. Sí. Porque distinto del caso de Velasco, ¿no es cierto?, que fue un superministro, si uno podría decir, una especie de vicepresidente, que tenía una tremenda billetera. Entonces había que repartir. Y este es un gobierno que quiere repartir algo que no hay nada para repartir. En definitiva, eso es lo que se ha dicho. Mira, estamos mal en términos de plata, no se pueden hacer todas las cosas. Entonces, eso también es interesante porque en el fondo él da la sensación de que sí hay algo para repartir. Aquí vamos a hacer para que todos avancen y nadie se quede atrás. Entonces, la pregunta es ¿con qué plata se va a financiar esa política pública, digamos, más asistencialista? En una situación en que no hay caja chica, no hay caja grande, no hay... Bueno, veremos qué es lo que va a pasar finalmente a partir del 11 de marzo. Todavía falta. Les dejó ahí un Dropbox a cada uno de los ministros para que estudien durante estas vacaciones. Se modernizó el pendrive. Así es. Bueno, pero también alcanza más material de archivo en Dropbox. Es más grande. Sí. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos aquí esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa y ya regresamos con más Vía Pública. Y vinculado a lo que recién estábamos conversando acá en el debate, apenas fue nombrado, comenzaron las críticas. Gerardo Varela, un reconocido opositor a reformas como la gratuidad y el fin al lucro, va a asumir como ministro de Educación. Sus afirmaciones en el pasado anticipan una compleja relación con quienes a partir de marzo serán oposición. Al futuro
Ministro de Educación, don Gerardo Varela Alfonso. La cartera más compleja, el llamado fierro caliente del gabinete, el que tomó Gerardo Varela Alfonso, el nuevo ministro que asumirá en Educación el próximo 11 de marzo. Nombre sorpresivo, abogado experto en compras, fusiones y adquisiciones de diversas compañías. Un hombre que no tiene experiencia en la materia, que apoya el lucro, dijeron sus nuevos detractores. He dicho que es un derecho, por supuesto, está en nuestra Constitución hace mucho tiempo, pero también cuesta mucha plata y por eso es un bien económico y hay que ver cómo financiarlo. El financiamiento del Congreso ha decidido que sea gratuito. Y lo que me va a tocar en mi cartera a mí es implementar este sistema de la mejor manera posible. Bastó que su designación se oficializara para que las críticas surgieran, porque Varela ha utilizado algunos medios de comunicación para dar a conocer sus posturas. La solución para la educación no es la gratuidad ni la prohibición del lucro, y menos de la selección y el copago. Fueron algunas de sus frases que hoy fueron recordadas cuando se conoció el nombramiento más polémico de Sebastián Piñera. Es explícita la retroexcavadora, la intención, la señal que se está dando con el nombramiento de Varela al Ministerio de Educación es clara y contundente. A partir de la lectura de sus columnas, pareciera un polemista de bajo calibre que está caricaturizando y llega a extremos tan absurdos como comparar a el señor Delano con Gabriela Mistral. La educación es un derecho y es un bien. Y por tanto nosotros, tal como lo hemos dicho, vamos a asegurar la gratuidad para todos los alumnos que la necesitan y que la merecen. Futuro ministro de Relaciones Exteriores, don Roberto Ampuero Espinosa. Otra de las sorpresas, sin duda, porque aunque Roberto Ampuero ya había sido ministro de Cultura en el primer gobierno de Sebastián Piñera, ese cargo siempre estuvo lejos de la primera línea política. A partir del 11 de marzo, la situación será otra, porque en momentos que la demanda marítima boliviana entra a etapas cruciales, el escritor, ex embajador de Chile en México, el comunista converso Roberto Ampuero Espinosa, fue designado como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Aquí va a haber continuidad en lo relativo al caso de La Haya, porque la política exterior de Chile es una política de Estado. Es decir, una política acordada, consensuada, amplia, maciza. Don Andrés Chadwick Piñera. Muchos se repitieron el plato, una de las frases que más se escuchó en esta jornada. Uno de ellos, con quien nunca hubo dudas, Andrés Chadwick, quien llegara al primer gobierno de su primo Sebastián Piñera como vocero, quien luego se convirtiera en el jefe del gabinete, vuelve a transformarse en el segundo hombre fuerte de la moneda, cargo que asumirá otra vez. Chadwick será el nuevo ministro del Interior. Repetir ese plato es una situación que uno no espera. Es innegable que los más estrechos colaboradores van a ocupar cargos muy relevantes en esta nueva administración. Es lo que normalmente ocurre cuando uno quiere formar un equipo. Busca a las personas con las cuales tiene confianza. Doña Cecilia Pérez Jara. Defendió la administración Piñera como vocera en su primer gobierno, la siguió defendiendo fuera de él, y esa defensa nuevamente desde la Secretaría General de Gobierno continuará a partir de marzo. Cecilia Pérez retoma el cargo que le dio notoriedad pública y volverá a ser la voz de Palacio. Muy contenta, sobre todo por la oportunidad que me da y nos da a algunos de nosotros el presidente Piñera de volver a servir a nuestro país en momentos en que sabemos que el mandato de Chile es ponernos de acuerdo, es transitar hacia una unidad que permita diálogos y acuerdos. Aunque muchos pensaron que Rodrigo Vergara sería el designado, la billetera fiscal estará a cargo de un histórico piñerista. Quien lo acompañara en sus 4 años del mandato anterior, volverá a jurar en ese cargo. Felipe Larraín, otro que se repitió el plato, designado futuro ministro de Hacienda. Entender también que los grandes proyectos se construyen con acuerdos amplios, con consensos, y a eso nos vamos a abocar. Otro histórico del gobierno anterior, Alfredo Moreno Charme, canciller desde el día 1 hasta el último de la pasada administración piñerista. Moreno, que fue presidente de Empresas Penta, renunció hace solo horas a la presidencia de la CPC para asumir la cartera más social de todas. Aquí tenemos que trabajar por los que tienen menos, y en eso yo creo que de una vez por todas tenemos que sacarnos los estereotipos y tenemos que pensar que en Chile somos 17 millones, que estamos todos juntos, todos unidos. No deja de ser sorprendente, que puede ser una gran apuesta que el presidente de los empresarios sea miembro de Desarrollo Social. Es una cosa que en Chile se había visto poco, pero puede ser una apuesta extraordinariamente buena, porque puede unir a dos mundos que han estado un poco disociados. Es un gabinete que va a intentar retrotraer los avances logrados en el gobierno de la presidenta Bachelet. Solo nos queda desearles éxito,
suerte en su gestión, felicitarlos por su nombramiento. Otro de los nombramientos polémicos es el de Isabel Pla, la nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género. Sus mensajes pasados en redes sociales provocaron algunas críticas porque es férrea opositora a la ley que permite el aborto bajo 3 causales. Yo voy a trabajar para acompañar a las mujeres. Vamos a trabajar para dar muchos pasos hacia adelante, para acompañar a las mujeres que sufren, que están solas, a las jefas de hogar. Un gabinete que ya da que hablar, blanco de críticas en esta jornada, porque sus posturas, que antes poco provocaban, ahora, como futuras autoridades, tienen otra connotación. Y lo hemos comentado también, a los 103 años falleció Nicanor Parra, un genio para unos, incomprendido para otros. El antipoeta ya había dejado sus últimas instrucciones para el momento de la despedida. Claro que tengo mi proyecto para después de muerto. Resucitar. La vida es esa y no hay otra, nada más. Uno no sabe, no tiene idea cuándo se va. Pero como dice mi tío Nicanor, uno va y viene, voy y vuelvo. Habló de la muerte con ironía y justamente esa frase es la que destaca hoy en su féretro, Voy y vuelvo, la promesa de resucitar de Nicanor Parra en la comuna de La Reina. A los 103 años falleció el antipoeta. ¿Se sabe algo de las causas de su deceso? Bueno, yo creo que lo mismo que me pasa a mí, pues. Ya estamos entrando en una edad, ya tengo 40 años, yo imagínense. El antipoema es una mezcla de pedantería y vulgaridad. Rupturista, irreverente, genio, talentoso, el hombre del humor negro, incomprendido, el antipoeta. Lo más relevante que dejó Nicanor Parra es justamente eso, el hacer de la poesía un lenguaje más simple, popular, bajarlo de la elite y acercarlo al chileno común. ¿A quién piensas dedicar tus obras completas? ¿A Dios, exista o no exista? ¿Cuántas son Dios más Dios? 4. Alguien que te mueve la cabeza, alguien que te cambia tu forma de percibir el sonido de las palabras, las imágenes, el poder mirar el mundo de otra manera. Políticamente, ¿cómo te defines en la actualidad? Como un anarquista renovado. Un artista, un matemático, un físico, nunca separó esas áreas, las revolvió, las ordenó, las ejecutó. Nunca fue un hombre común, decidió cruzar la calle ancha y por un carril distinto, caminó en un lugar nunca antes transitado. Así fue la obra de Nicanor Parra, esa que no siempre fue bien recibida, algunas veces criticada, vista como absurda, aún así siempre dio que hablar. Esta es una película que se está haciendo con el hermano, sobre la vida del hermano de la Violeta Parra. Sí. Yo soy el hermano. Dada la cantidad de tiempo que vivió Nicanor, dada la inteligencia de Nicanor para administrar su propio patrimonio, significó que buena parte de los chilenos, de los lugares más recónditos, en algún minuto de su vida tuvieran acceso a un poema de Nicanor Parra. A la orilla de un río imaginario, de los muros que son imaginarios, venden antiguos cuadros imaginarios. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeado de árboles imaginarios a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios, venden antiguos cuadros imaginarios. Venden antiguos cuadros imaginarios. Sin embargo, a pesar de esa cercanía y que hoy el mundo realza su legado, nunca recibió el premio Nobel. Lo que puedo decir al respecto es que el premio Nobel no deshonra a nadie. Y que entre tenerlo y no tenerlo, punto suspensivo. ¿Cómo se completa esa frase? ¿Entre tenerlo y no tenerlo? Mejor tenerlo. Parece, ¿ah? Y Nicanor Parra recibió este lunes el premio más importante de la literatura hispana, el Miguel de Cervantes. El poeta no asistió, pero sí la generación más joven de su familia. A través de Twitter, la presidenta Michelle Bachelet recordó a Nicanor Parra. Lo mismo hizo el presidente electo Sebastián Piñera en el nombramiento de su gabinete, uno de los más grandes artistas chilenos, un hito por sí solo, conocido por algunos como el antiprofesor. Era capaz de plantear temas serios, pero al mismo tiempo él decía: y estoy diciendo esto en serio, y después esperaba, o en broma.
Precisamente hace unos años, Ramón Castillo participó en la exposición que mostró a Nicanor Parra en las aulas, un archivo fotográfico en sus clases en la Universidad de Chile. Ese juego que tenía de la verdad absoluta, el poder relativizar las ideas, los grandes emblemas, en ese sentido era un absoluto posmoderno también. Yo entiendo que ustedes lo saben, que los funerales van a ser en Las Cruces y que ya se han obtenido las autorizaciones para que la sepultación sea dentro de lo que era su propiedad. Este jueves sería trasladado el antipoeta a Las Cruces, lugar que este martes recibió el homenaje del público. Nosotros lo veíamos mucho afuera de su casa, caminando en la playa. Él estuvo en alguna ocasión acá con nosotros compartiendo un asado, una botella de vino, que él siempre llegaba con su botella de vino. Una lamentable pérdida, pero nos dejó mucho por aprender. En su tierra natal, San Fabián de Alico, se decretó duelo por 3 días. Nosotros tenemos que estar orgullosos de que él haya sido de acá. El voivuelvo del hombre que a sus 103 años vistió de luto a nuestro país justo el día en que se conmemoró un año más de la muerte de Pedro Lemebel, no sin antes dejar por escrito sus últimas instrucciones. Cuidadito con velarme en el salón de honor de la universidad o en la casa del escritor. De eso no cabe la menor duda. Malditos sean si me velan ahí. Mucho cuidadito con velarme ahí. Ahora bien, ahora mal. Ahora, vélenme con los siguientes objetos: un par de zapatos de fútbol, una basinica floreada, mis gafas negras para manejar, un ejemplar de la Sagrada Biblia, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, vélenme con el gato dominó, la voluntad del muerto que se cumpla. Bien, y cambiamos de tema. Este martes, Alexis Sánchez cumplió su primer día de entrenamiento con el Manchester United, donde será dirigido por el siempre polémico José Mourinho. Manchester United have signed Alexis Sánchez. Alexis Sánchez is a Manchester United. Miré el escudo y se me ponían los pelos de punta porque es un club potente y el más grande de Inglaterra. Pelos de punta al colocarse las 7, al conocer el mítico Old Trafford, al saber que llega al club más importante del mundo y que la repercusión de cada cosa que haga será mucho mayor. Es un club gigante a nivel mundial y yo quiero venir aquí a conseguir todo, la Premier, la Champions. Alexis Sánchez será el 5º jugador mejor pagado del mundo y el futbolista con mejor salario de la Premier League. El oriundo de Tocopilla tal vez no se dio cuenta, pero este fichaje pasó a ser el más importante de la historia del fútbol chileno. Además de todo esto, hay otro ingrediente: será dirigido por José Mourinho. No tengo nada que comentar. Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. Polémico y extrovertido, para muchos un arrogante sin remedio. Yo gané 2 Champions. Él tiene claro que es a special one. Un técnico que en la cancha es apasionado, que no esconde nada. Si tiene que celebrar lo hace y si tiene que pelear también lo hace. Después se arrepiente. No me veo, no me gusta ver. Un técnico con 2 títulos de Champions League en el cuerpo y con varias polémicas para contar. Josep Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol, pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla. El mismo Pep respondió: en esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Donde ha estado, ha dejado claro su estilo, igual que su lógica para ser exitoso, porque siempre quiero ganar, quiero fútbol ofensivo y quiero fútbol de calidad. Para obtener esa calidad, su punto fuerte es lograr hacer del grupo de jugadores una familia. Tiene un carácter que contagia al plantel tal vez. Su revolución no es táctica ni estratégica, pero sí en temas motivacionales y psicológicos. El entrenador, una persona que ha ganado en Italia, lo ganó todo, en España también, y creo que es un entrenador que le gusta ganar. José Mourinho será el nuevo jefe de Alexis Sánchez, un tipo serio al que le fue mal en su intento de ser futbolista, que parece exageradamente severo, pero las personas que han trabajado con él dicen lo contrario, que es cercano y bueno para reír. Así es este técnico que le ofreció el contrato de su vida a Alexis, que este martes tuvo su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros.
Alexis Sánchez, bienvenido al United. Tú llegas a la mejor hora y al club apropiado. Él ha hecho una gran carrera. Eres un genio de clase mundial jugando. Alexis, yo te quiero ver haciendo goles. Yo te quiero ver en el Old Trafford. Alexis vive sus primeras horas en Manchester, cambia de ciudad y de equipo, pero no de aspiraciones. El niño maravilla va por la conquista de su sueño, de ser campeón de la Premier y también de la Champions League. Y los cancilleres del Grupo de Lima manifestaron su rechazo a la decisión de la Asamblea Constituyente de Venezuela de adelantar las elecciones presidenciales para antes del 30 de abril. El conglomerado considera que la decisión de adelantarlos no va a permitir que se realicen de forma democrática, transparente ni creíble. Noticia que tampoco fue bien recibida por México, que anunció su retiro como facilitador en las negociaciones entre el gobierno y la oposición. El canciller Heraldo Muñoz dijo que si el anticipo de las elecciones venezolanas se consolida, también van a evaluar el retiro de nuestro país de esas negociaciones. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes les recordamos la pregunta que estamos haciendo en el día de hoy. La página de Facebook de 24horas.cl, vinculado al anuncio de quienes van a acompañar a Sebastián Piñera en el gabinete. Lo vemos ahí. Sebastián Piñera dijo que quería formar un gobierno de unidad. ¿Crees que las elecciones de su gabinete apuntan a eso, sí o no? Están ahí las alternativas para que voten. Y al regreso de esta pausa vamos a estar analizando y viendo cuáles fueron los resultados. Vamos de inmediato a revisar los resultados de la pregunta que les hacíamos en el día de hoy en la página de Facebook de 24horas.cl, ligado a la designación del gabinete de Sebastián Piñera. Apunta al tema de la unidad, sí, un 39%, un 61% consideran que no apunta hacia ese objetivo que había planteado el presidente electo. Vamos a revisar información de nuestro portal de noticias, 24horas.cl. A los 76 años falleció en el día de hoy Marcelo Romo, este recordado actor de televisión nacional. Tuvo un importante paso por el área dramática de nuestro canal, pero sabemos que padecía desde hace varios años de Alzheimer. Está todo el detalle ahí en 24horas.cl. Vamos con la temperatura a esta hora, 18,8 grados, que se pronostica para mañana. En Santiago, 30 grados y 29 para el jueves. Cielo totalmente despejado. Y a 2 días de cumplir 77 años, Neil Diamond anunció que va a dejar los micrófonos de lado y que se va a bajar de forma definitiva de los escenarios. Este legendario cantante estadounidense hizo el anuncio luego que los médicos le diagnosticaran Parkinson. Con su música despedimos este Vía Pública de hoy. Que descansen. Buenas noches.